Ingrid, ¿tú crees que es importante y no se toma en cuenta las finanzas cuando uno emprende? Es lo último que ve un emprendedor. Es un punto donde a todos al final llega un momento, una etapa del negocio, donde sí o sí lo tienen que ver, porque va a haber un desorden. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Casi Forrados en las oficinas de Enred Cowork. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este capítulo va a salir a principios de 2025, por lo tanto vamos a estar en plena planificación de año. Y por eso trajimos a una experta en finanzas para pymes, Ingrid Torres. ¿Cómo estás? Hola, queridísimo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Llevábamos harto tiempo planificando, así que agradecemos mucho que te hayas dado un ratito en el desastre de fin de año para poder venir a dar contenido de valor a todos los emprendedores. Ingrid, para la gente que no te conoce, por favor, la cámara es suya. Ok, bueno, un placer. Mi nombre es Ingrid Torres y mi propósito actual es ayudar a los dueños de negocios a ordenar sus finanzas para darle claridad y que así puedan tomar mejores decisiones estratégicas y poder tener negocios rentables y sostenibles en el tiempo. Ese es mi propósito. Un placer. Buenísimo pitch. Ingrid, ¿tú crees que es importante y no se toma en cuenta las finanzas cuando uno emprende? Es lo último que ve un emprendedor. Y bien, está bien, no digo que esté mal tampoco, porque primero hay que vender para ver si el negocio funciona, ¿sí? Y si no tienes recursos, más todavía. Va a depender de en qué situación se emprende para realmente entonces decir, bueno, qué priorizo o qué no priorizo. Y también es súper importante si se necesita dinero de inmediato o si tienes para invertir. Entonces, ahí varía. Pero es un punto donde a todos al final llega un momento, una etapa del negocio, donde sí o sí lo tienen que ver, porque va a haber un desorden. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué hago con el dinero? Si quiero escalar, necesitas tener un orden financiero. Yo creo que hay algo súper importante y hay dos mujeres que me lo han dicho, crack emprendedoras. Una es la Paula Labra, Por supuesto. que conversando con ella fue nuestro primer capítulo. Ella nos decía el control financiero, o sea, cuando contrató una mujer que la apoyó en finanzas, fue como, oye, voy a bajar tus costos un 30% sin afectar tus ventas. Y es como, ¿y dónde está esa plata? 39,5 de hecho. ¿En qué se va esas lucas? ¿Cachai? Lo mismo se lo escuché, si es que no me equivoco, a la Mane Martín. Cuando hablaba de regalos clicker al final, cuando se pusieron a analizar sus finanzas. Pero el tema es ese, te pones a analizar tus finanzas cuando el huracán ya está encima. Mira, lo que pasa es que cuando empiezan los negocios a vender, ven dinero, pero no tienen la lupa, que es donde hay que tenerla, en cómo gasto o cómo invierto ese dinero, a dónde estoy llevando ese dinero. Y allí es donde se crea ese hueco. Y como no tiene un foco, como no lo veo, simplemente no le presto atención, allí solo veo es cuánto estoy vendiendo. Y eso sin meternos a fondo en el costo de cómo estoy comprando, que eso es otro tema también. Sí, hay como un oasis, yo siempre digo como el espejismo de la cuenta corriente. Cuando tú ves que todos los días te llegan depósitos a la cuenta corriente de la empresa, tú decís, vamos bien. Pero cuando llegáis a fin de mes y no te alcanzas a pagar los sueldos, ahí es donde te empezás a preocupar. Y no solo los sueldos, sino que aparte no tienes para proveedores, tienes cuentas por pagar, tienes sueldos si tienes equipo, o si tú no tienes un sueldo, no tienes cómo pagar el arriendo. Porque también otra típica de los emprendedores es que como no tienen todo ordenado, tienen un solo bolsillo. El del negocio y el personal es un solo bolsillo, una cuenta para todo. Qué buen punto tocaste ahí, Ingrid. ¿Tú crees, o en realidad, cuál consideras tú, que has trabajado con tantos emprendimientos y con tantos negocios, que son los errores clásicos de las pymes en sus finanzas? Mira, el primero, no tener una cuenta corriente que sea solo del negocio. Sí, eso es súper importante. A mí me han llegado empresas que dicen manejo toda mi cuenta personal. Locura. Y empresas que no manejan poco. Sí, hay otras que, ahí depende, pero eso depende también del dueño. De la mentalidad que tenga el dueño. Todo negocio crece tanto como crezca su dueño de negocio. Otro error es no priorizar, justamente ordenar. No revisar exactamente si su negocio necesita lo que está gastando. Por ejemplo, tengo un local de 100 metros cuadrados y lo que tú necesitas son 50 metros, la mitad, estás pagando el doble, ¿estás sacándole el provecho al local o por qué el local es de 100? Y el lugar del local,
pero eres un e-commerce y solo es una bodega. Entonces, ¿dónde necesitas la bodega? O sea, cada gasto que nosotros hacemos como dueños de negocio tiene un porqué y tiene que tener un análisis, ¿sí? Si estoy pagando sueldos, perfecto. Estoy pagando sueldos, ¿a qué sueldos? ¿Es un equipo que realmente tiene la camiseta puesta conmigo? ¿Cómo entonces estoy yo pagándoles y retribuyéndoles el trabajo? O en otra instancia, peor aún, que he tenido clientes que le pagan a personas que no hacen el trabajo que les piden. Y por no saber despedir a una persona, la mayor clienta que tengo, el gasto de no despedir a una persona le salió en 6 millones de pesos, $6,000 alrededor, porque no tenía estómago para despedirla. O sea, al final, por un tema emocional, terminas afectando tu propio negocio. Exactamente. Hasta que, bueno, luego al final se concilió, llegaron a un punto, pero eso le costó. De hecho, terminó pagando 5 millones. Y esto no es que le haya pagado 5 o 6 millones a la persona. Eso es porque debía de prescindir de sus servicios en un mes y le costó 3 meses prescindir de esa persona. Entonces, eso también es súper importante, es revisar en qué estoy gastando cada gasto, analizar cada gasto al fin y al cabo y que cómo ese gasto está afectando la retribución de mis ingresos. ¿Tú sientes también que los emprendedores tenemos tendencia a gastar en cosas que no deberíamos? Mira, la gente en general cuando ve dinero lo gasta. No es normal, no es la normalidad, no es la generalidad, mejor dicho, que la gente ahorre o piense en un futuro. Esa no es la generalidad, por eso Carpe diem, estamos en el hoy. Por eso los multimillonarios son el 1,5% del planeta. Y claro, el emprendedor ve dinero y dice, bueno, sí, efectivamente, también depende de la etapa donde esté, ¿sí? Yo le enseño a mis clientes a ver todo el año completo. Al ver el año completo, tú ya tienes otro panorama porque no veo el mes a mes o no veo el día a día, sino la tarea de un dueño de negocio es ver cómo el negocio sigue creciendo y para eso tiene que ver el panorama completo. Y cuando empieza a entrar dinero, empiezan a gastar dinero. ¿Por qué? Porque no tienen el panorama completo. Tal vez en un mes hubo abundancia, ¿sí? Las temporalidades de los negocios. Un mes es bueno y otro es malo. O es más bajo los ingresos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué mes vamos a buscar el dinero para pagar los meses bajos? Eso no lo ven. Como no lo proyectan, se gastan literalmente el dinero. Entonces, no es que sean gastos innecesarios porque siempre son justificados. El detalle es si la justificación realmente es algo que va a hacer que el negocio crezca ahora, a corto, a mediano o a largo plazo. O si es una inversión a muy largo plazo y lo que necesitamos es una inversión a corto y mediano plazo. Entonces, ahí también entramos con el análisis del gasto. Pero básicamente sí, la mayoría... Generalizando, tiene dinero, entra dinero y cómo lo gasto. Pero ojo, porque siempre ven en cómo hacer crecer el negocio. Solo que les hace falta un poco más de información o más de análisis para decir cómo lo invierto mejor, cómo gestiono mejor el dinero, que eso es otra cosa. Perfecto. Si nos paramos, Ingrid, en enero de 2025, ¿cuáles serían tus tips para proyectar, para planificar el año 2025? Si tuviésemos una mini asesoría tuya en 3 minutos. Por supuesto, lápiz y papel. Exacto. Ok, entonces mira, lo primero es revisar cuáles fueron los ingresos, los gastos. Yo primero siempre comienzo por los gastos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los gastos del año pasado en promedio? Y ver si esos mismos gastos los voy a tener en este 2025. ¿Sí? En este año. Y luego entonces colocar también los gastos, hacer como una planilla. Yo siempre hablo de un flujo de caja, una planilla de enero a diciembre en una sola. Proyectar aquí arriba los ingresos y abajo los gastos, todas las salidas de dinero y lo que es mes a mes. ¿Y por qué mes a mes? Porque no todos los meses gastamos lo mismo. En enero y julio se pagan patentes. Si no los pagan estos 2 meses, pagas intereses, ¿sí? Que son bastante altos. Y, por ejemplo, están las fechas patrias en septiembre. Se hace siempre algo, un compartir aquí en Chile. En diciembre también están estamos de Navidad, también se hace por lo menos una cena navideña. O eso aguinaldos. es dinero, o los aguinaldos, ¿sí? Tanto en septiembre como en diciembre. Es dinero que se saca. Si van a hacer alguna compra de algún activo, si van a hacer alguna reparación a local, si tienen local, si quieren hacer alguna inversión, si se quieren capacitar, absolutamente todo, proyéctenlo de enero a diciembre y en qué mes lo quieren hacer. Súper importante. Y tienen de base, si es una empresa que ya tiene un año histórico, por lo menos tiene de base el año anterior. Y si es nueva, proyecte qué metas tiene. Después de que se proyecten los gastos, vamos a los ingresos. ¿Cuál fue su histórico del año anterior? En ese histórico, ver también
ok, en enero a diciembre vendí esto y vamos a proyectar eso como base, pero también adicional vamos a proyectar entonces el porcentaje que yo quiero subir en esos ingresos, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué hice el año pasado y qué voy a hacer este año para que sea diferente, para poder entonces vender más? Y súper base, ¿por qué los gastos primero? Porque así tú vas a saber cuál es el número de tu negocio. Vendas o no vendas, mínimo ya sabes cuánto te cuesta tu negocio. Es decir, si tú sumas todo, supongamos que una persona que tenga un local o una página web, pago de Shopify, pago de publicidad, pago de sueldo si tiene un equipo, si no su sueldo como dueño de negocio, de gasto operativo, que eso es también trabajo operativo. Fondos, si tiene que pagar comisiones, si tiene que pagar aplicaciones, todo lo proyecta. Supongamos que ese monto da 10. Si eso da 10, tu mínimo entonces tienes que vender ni siquiera 10, porque a eso hay que sumarle el impuesto y con el impuesto tienes que vender 15, por ejemplo. Cuando tienes ese número, ahí sí dices, bueno, ¿puedo vender 15? ¿El año pasado vendí 15? Ok, entonces ahí empezamos a que el siguiente paso es a la planificación estratégica comercial. ¿Qué voy a hacer para vender y lograr cada meta en ese mes? A todo esto, después de tener los gastos, los ingresos, proyectamos también las metas. Hoy no, yo este año quiero vender. Tuve un cliente que me dijo, quiero vender $1 millón este año 2025. Yo le dije, bueno, está bien, no le voy a bajar la meta a nadie, pero también seamos realistas. Sí, yo quiero un Lamborghini. Está bien, pero ¿estás dispuesto a invertir no solo dinero, sino la energía que se necesita para facturar $1 millón? Bien, estás comenzando porque estás arreglando los números, pero ¿realmente lo ves que en 12 meses puede hacer? Yo no creo que en 12 meses al paso que se va, pero tal vez sí en 2 años. ¿Y cuánto había facturado el año anterior? Esa era la otra, pero también estaba haciendo buenas inversiones para lograr el millón. Igual no creo que llegue al millón en el año. Tendría que mover mucho y meterle mucho dinero y muchísima dinero en publicidad y está trabajando también, que aquí entra... cuando proyecten las ventas, también tienen que ver ustedes cómo se vende su producto o su servicio. Súper importante. Hay un costo de adquisición detrás. Exactamente. Y de hecho, hay empresas que dicen, no importa, yo vendo 10 sí, porque el año pasado vendí 40, este año voy a vender 50. Perfecto, pero resulta que ya no estás comprando el producto al mismo precio. Entonces sí vendes 50, pero no estás quedándote con rentabilidad. Sí, y a veces el marketing también sube de precio, hay que tener ojo. Totalmente, y varían los meses. Nosotros partimos el año 2019 con la agencia, por ejemplo, y los costos de adquisición no tienen absolutamente nada que ver con un 2024 y menos con lo que va a pasar el 2025. Muchísimo, y más adelante mucho más. Hay que considerar, para los que nos están escuchando y no saben, cuando uno hace campañas de publicidad pagadas, es una subasta. ¿Sí? Hay otro también apostando, o sea, con dinero en la mano y dice, bueno, si tú colocas 10, el otro está poniendo 12. Y siempre hay alguien que paga más 15. Que tú. Siempre. Pero, a pesar de que hay otro que paga más que uno llega, y aquí es el trabajo del trafficker, al público el que realmente conecta con uno. Y ahí ese es al que uno tiene que apuntar. Por eso es también bueno ver todo el panorama completo. ¿Qué voy a hacer de enero a diciembre? Todo esto son mis gastos. Mínimo tengo que vender esto. Pero viendo ese panorama, créeme que la mente se abre de una forma que dice, ok, ya veo todo esto. No me veo aquí encerrado con la información encima, sino simplemente yo siempre le digo a mis clientes, imagínense, este es el planeta Tierra y ustedes son el universo viéndolo. Y aquí el planeta Tierra es su empresa. Entonces hay que verla completa. No es que tú estés dentro, que eso es otro de los errores que pasa mucho. El dueño de negocio no sale de la parte operativa. Al no salir de la parte operativa y no delegar, porque es un miedo de dueño de negocio, delegar es nadie normal. Nadie lo va a hacer como yo. De todo, esa es la típica, nadie lo va a hacer como yo, o mi negocio es único. Disculpen, hay personas mejores que usted haciéndolo y su negocio no es único. Ningún negocio es único, ni tienes el nuevo Uber. O sea, ojo, no digo único, sí hay una distinción, por supuesto, sí, eso tiene una personalidad, pero me refiero yo a la idea, al comprar y vender, la persona a veces, si tú vendes, por ejemplo, zapatos, hay muchos negocios vendiendo zapatos, ese es mi punto. El detalle es, bueno, ¿qué te hace a ti diferente para vender el zapato? Y tal vez simplemente tu personalidad puede hacer que una persona vaya y compre, y no está comprando al final el zapato, está comprando tu personalidad. Sí. Y ahí es donde comienza, y todos son muy por números al final. Las marcas personales también. Totalmente. Que hoy día apalancan un negocio, y hay casos increíbles hoy día de marca personal. Ingrid, sigamos avanzando en esta planificación. Consejos para este flujo de caja, que yo creo que
9 de cada 10 emprendedores ni siquiera saben lo que es un flujo de caja. Existe la gran posibilidad. Sí, nos pasó cuando teníamos la empresa de contabilidad y siempre preguntábamos, era como esa duda que uno traía, oye, ¿así es flujo de caja? No, si yo tengo súper claro todo lo que entra y sale de mi negocio porque miro la cuenta todos los días. Sí. Y tú veías pasar vale hasta de Starbucks con la cuenta de la empresa. ¿Qué tips les podrías dar a los emprendedores con relación a cómo empezar, uno, a armar el flujo de caja y otro, cómo integrar a tu día a día el tener un control de caja? Mira, hay dos cosas y algo que yo les enseño a mis clientes. Cómo armarlo, básicamente como se los dije ahorita, de enero a diciembre y que puedan ver todo el año. Eso es súper importante porque están los ingresos, están los gastos y en el centro, a mí me gusta colocarlo en el centro, en general los contadores lo colocan al final, pero en el centro me gusta porque ve el total de los ingresos, el total de los gastos y en el centro va la ganancia del mes y la ganancia acumulada. Ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser una ganancia o pérdida en el mes, pero puede ser, la intención es que sea una ganancia acumulada. Si hay una pérdida acumulada, quiere decir que no vas a tener dinero para pagar los gastos del mes. Entonces, eso me gusta plasmarlo en el centro. Y también hay que considerar algo. Algo que yo le enseño a mis clientes es que desde el flujo de caja se ve una ganancia financiera. ¿Y cuál es la diferencia de una ganancia financiera, una ganancia contable? Que es la ganancia que a ti te queda de todo lo que entra menos todo lo que sale. Sí. Básicamente eso, ¿sí? Y ese sí es el dinero que te va a quedar. Porque a nivel contable, si tú compras un activo, eso sale del flujo de caja, pero no te lo restan, no te lo restan de la utilidad. Queda como un activo. En cambio, financieramente sí se descuenta porque es una salida de dinero. Entonces, ahí es súper importante que al armarlo, hay muchos videos en internet, pero algo súper importante para armarlo es que lo vean mensualmente, que detallen muy bien sus gastos y que dentro de esos gastos incluyan el cálculo, una proyección de impuestos. Yo a mis clientes, si tú metes todo, hay una sección que yo les hago donde dice declaración F29. Y antes, ellos están llenando la información en este mismo flujo, se actualiza y saben cuánto, antes de que el contador les diga, sabe cuánto impuesto tienen que pagar. Y todo queda de una forma en que cuando el contador llegue y dice tienes que pagar tanto, el cliente ya sabía. Entonces también confirme que bueno, aquí ya me meto mucho más a lo más profundo, pero para el que no sabe, registrar absolutamente todo, proyectarlo y luego registrarlo. Allí mismo se puede hacer, de enero a diciembre, lo que vayas registrando. Para los que no tienen también esto va a depender de los ERP, los sistemas, plataformas. De hecho, yo ahorita estoy trabajando en buscar a ver, bueno, a qué de mi cliente se ajusta con qué ERP. ERP es un sistema, una plataforma administrativa que te ayuda absolutamente con las finanzas, con la parte de ingresos, como SAP, de gastos. de Fontana, Manager. Exactamente. Que no es una plataforma financiera, sino es más administrativa financiera. Depende de cómo se lee la información. Al final, las finanzas es cómo lees la información y finanzas realmente es cómo gestionas el dinero. Teniendo ese flujo, créanme que cuando ustedes lo ven, lo digo por experiencia de más de los 200 clientes que he tenido en los últimos tiempos de esta forma, trabajando de esta forma, digo a pequeños y medianos negocios, les abre la mente. Es otra cosa, porque tú ya te enfocas ya sé cuánto gasto en sueldo, ya sé qué porcentaje de mis ventas es en alquiler, ¿cómo es posible que estoy gastando esto en comisiones? ¿Cómo es posible que esté gastando en mantenciones que el banco me está cobrando 100,000 pesos cuando realmente una mantención son 30,000, 40,000? Y me ha pasado. ¿Por qué? Porque no le dan ojo a cada gasto. Yo tengo clientes que no se habían dado cuenta que pagaron 5 millones de más en el año. Nos hemos ahorrado millones solo por hacer un doble clic en las cuentas. Qué locura. Yo creo que uno también, como decías tú, por estar dentro de esta operativa, pierde mucho el control y mirarlo desde arriba es súper importante. Importante. Y ahí llegamos a otro tema. Tú hablaste del formulario 29. Yo lo quiero llevar un poquito más allá. El F22, la renta. Que yo siento que es como... Yo siempre lo tiro como talla, es como ese palo en abril que uno no se espera. Tú ahí caminando feliz de la vida, yo cerré mi año, gané lucas y de repente llega el servicio, aquí tengo tu cariñito y te pone un palo que te deja sin un peso. Ok, eso no, yo le doy el palo al cliente si le pasa eso. Se han vuelto los papeles. No, ese es el mayor, yo creo uno de los mayores dolores de las pymes.
la no planificación de los impuestos. Dentro de este flujo que les recomiendo igual, ¿no? Yo en los flujos que yo les hago a mis clientes va proyectado tanto el PPM, que el PPM, para los que no lo saben, es el pago proporcional de justamente eso, el impuesto a la renta. Que ojo que en cualquier momento puede quitar, hasta antes de pandemia era el 10%, fijo, mínimo fijo de lo que se pagaba, que por medidas económicas a la pandemia se bajó a 0.01%. Y yo le recomiendo a mis clientes que mensualmente, dependiendo de su flujo de dinero, de los movimientos, esté entre el 3 y 10%. Sí, va a depender de las utilidades que estén teniendo. Lo que sí base es que indistintamente del porcentaje, y ojo con esto porque puede cambiar en cualquier momento, cualquier presidente o tributación puede decir, no, porque no hubo una fecha específica. No hablemos de presidentes, por favor. No vamos a entrar allí, pero sí que se preparen porque la ley es el 10% mínimo hasta antes de pandemia. El punto es que, ¿qué es mi recomendación de inmediata? Que proyecten bien también el pago. Cuando estén proyectando los gastos y los ingresos, que proyecten también ese PPM. De modo que dentro del mismo ejercicio económico, dentro de este 2025, tú ya tengas pagado el impuesto para marzo del 2026. ¿Y cómo hacer esto? Ahí mismo se calcula. Los ingresos que yo estoy proyectando los multiplico por el porcentaje de PPM que vaya a pagar. Y ahí también se revisa junto con el contador o más que todo con el asesor financiero también. Ahí se juntan los papeles para ver si efectivamente eso me da a pagar. Lo que sí es que yo siempre le digo a mis clientes, en julio, cuando contraten un contador, pídanle un corte en julio y en octubre. En julio para que los dé el primer semestre y en octubre para revisar si efectivamente sus finanzas coinciden con la contabilidad. Si son contabilidades externas, si son internas, todo debería de cuadrar. Si son contabilidades externas, que es la mayoría de las pymes, revisar los estados financieros, revisar cómo va mi estado de ganancias y pérdidas, si los ingresos, si yo los estoy declarando bien, si realmente lo que pasa en la página web está pasándose al sí, eso es súper importante. Yo he tenido clientes que no se declaran bien los ingresos. Y allí estimar, ya mira, estoy pagando, supongamos, el 5% de PPM. En el segundo semestre, cuando yo reviso cómo va la ganancia del año. Y ahí entonces puedo volver a colocar, porque se puede cambiar este porcentaje durante el año, y digo, lo bajo, lo subo, pero me voy planificando y proyectando con el pago de impuestos. Yo tuve un cliente que yo le llevaba esto y según mi cálculo, hice un cálculo ahí, bueno, igual hubo ciertas situaciones, pero cuando me contrataron, yo hice un cálculo y yo le dije, bueno, mira, te va a pagar el impuesto 5 millones de pesos, $5,000. Bueno, perfecto. Hicimos un ahorro, un fondo, y todos los meses, aparte de pagar el PPM, estábamos guardando. Llegó el contador en octubre y nos dijo, sí, efectivamente son 5 millones. Y llegó marzo y nos dijo, son 9 millones. ¡Wow! ¿Y esos 4 de dónde salen? ¿What? No, vamos a revisar esto. Al final sí se revisó, contabilidad, finanzas, no sé qué, se tuvo que pagar 7 millones, pero tuvieron que sacar 2 millones que no se tenían. ¿Me explico? Entonces, por eso es que yo insisto en que en la planificación de los impuestos, irlo viendo y pedirle a su contador por lo menos 2 veces dentro del mismo año, porque si algo hay que ajustar, si algo no pasó o algo, que se arregle dentro del mismo año. Perfecto. Ingrid, dentro de esta operación renta, ¿cómo nosotros como emprendedores, pensemos en alguien que aún está más chiquitito, que todavía no puede contratar ese contador, ¿cómo nosotros podemos calcular ese impuesto a la renta? O sea, si yo ya hago mi tarea, soy Mateo, tengo mis costos, tengo mis gastos, mis ventas, y voy calculando estas rentabilidades mensuales. ¿Cómo voy a calcular cuánto me va a dar de impuesto a la renta con este mismo Excel que tú nos hablabas? Mira, primero hay que partir, si vamos desde el inicio, yo siempre le digo a mis clientes, partamos de lo real a lo tributario. Si alguien no tiene un contador, vaya y contrate un contador de entrada, ¿sí? Así usted esté comenzando, un deber formal de cuando usted se constituye es contratar un contador de entrada. Ahora, segundo, eso porque dijiste que si no tenía contador. Sí. Entonces, hasta ahí llegó mi pregunta. Entonces, cierro paréntesis. Luego el siguiente es cómo hacer el cálculo. Mira, antes de eso hay que ver qué régimen tributario tiene el negocio, ¿sí? Si tú estás formalizado, de hecho antes de eso, si usted todavía no está formalizado y tiene un negocio, igual puede hacer este cálculo, pero piense de qué forma se va a formalizar.
Yo he tenido clientes que los he justamente asesorado para decir, mira, este es mi negocio ahora. Yo estuve 1 año y me quiero formalizar, me voy a formalizar. ¿Qué me conviene? Arreglamos la finanza y vemos, bueno, si puede seguir vendiendo a los mismos precios, en este caso eran servicios, a los mismos precios para formalizarse. Entonces ahí hay que ver en qué tipo de constitución. Y después de la constitución, el régimen tributario. ¿Por qué el régimen tributario? Porque sí cambian los porcentajes aquí en Chile, los porcentajes de pago de renta cambian. Y ahorita con las medidas económicas que se tomaron de la pandemia aquí en Chile, una empresa, una SPA, de un régimen tributario donde la misma empresa, para no entrar en formalismo, pero hay dos. Uno donde la misma empresa paga su impuesto y si no, la ganancia de la empresa se reparte entre los socios y el socio es el que paga la ganancia. Básicamente, paga el impuesto por la ganancia. Básicamente esos dos. Si es donde la empresa paga, en Chile se paga el 27% mínimo, es de 27 a 40%, pero el mínimo es el 27% de impuesto a la renta. Pero por medida económica se paga ahorita desde el 12,5%, si no estoy equivocada, y creo que hasta el próximo año. Ahí también, ojo, ¿por qué? Porque tienes que sacar todos esos cálculos que tú tienes que sacar. Entra allí cuando tú proyectas los gastos y proyectas dentro de los gastos, tú ahí, al momento en que proyectas los ingresos, tú le calculas a la diferencia de esos dos ese porcentaje. Si es de empresa o si lo paga el dueño, yo siempre le digo igual a mis clientes, incluyan, bueno, ¿qué régimen es usted? Vamos a darle completo, como si usted tuviera que pagar el promedio, ¿cuál es? 27. Aquí, ojo, estoy generalizando, hay un cuadro de pago de impuestos, se me fue el nombre en este momento, pero... ¿El global complementario? Gracias, el global complementario, que eso es según un rango, un rango de utilidad, tú pagas un porcentaje de impuesto y ahí va subiendo. Pero yo que le digo a mis clientes, vámonos a una media, porque lo que estamos haciendo inicialmente es proyectar. Así que hagamos como si tuviéramos que pagar el full. Igual como tú estás proyectando los ingresos, ya sabes entonces, entre comillas, cuánta ganancia te va a quedar. Por ende, ya podemos meternos en el global complementario, en las tablas y saber qué porcentaje de impuesto pagar. Y se proyecta inmediato en el flujo. Si usted le da 10% de PPM, eso me alcanza para que en todo el 2025 pagar mi renta y no tener que sacar dinero el 2026. Sí. Si no, entonces subimos el PPM. O también hay otra cosa. ¿Yo qué hago? Dependiendo, porque aquí también estamos proyectando. Paga mitad en PPM y la otra mitad la va guardando en un fondo. ¿Por qué? Para que tengamos flujo de caja. Y aquí flujo de caja me refiero al flujo de efectivo, tener dinero. ¿Por qué? Porque si pagamos todo también en el PPM, puede que un mes necesitemos dinero y el otro mes si lo tengamos, entonces bueno, con eso voy jugando. Y el PPM al final es un ahorro al que no podemos recurrir. Exactamente, ese es el punto. Pero hay una gran ventaja en el PPM, que cuando el PPM se paga, tú tienes te lo calculan, te pagan intereses. El fisco te motiva a que tú ahorres y ellos te dan intereses. Entonces, si tú ahorraste 1 millón durante todo un año, por ejemplo, ese millón se va a convertir en 1.200.000, por decir un número. ¿Por qué? Porque cuando hagas la declaración de renta en marzo y en abril, se calcula la UF de ese momento. Y solo de aquí en la historia la UF bajó el año pasado en diciembre, recuerdo. No, y bajó 100 pesos y 2 semanas después lo subió otra vez. Sí. Entonces, normalmente como la UF sube, porque sube por índices económicos y monetarios del país, entonces tú vas a tener más dinero. Entonces hay que aprovechar también ese beneficio. Pero también, para que haya flujo, yo también, según los movimientos, recomiendo, bueno, vamos en un flujo, en otra cuenta, donde tú ni siquiera veas que existe ese dinero. Súper escondido abajo de un colchón, en esa pieza que no se abre. Pero en una cuenta corriente o en un fondo también, en un fondo donde te genere intereses. ¿Un depósito a plazo? Un depósito también a plazo puede ser, pero que lo puedas sacar de inmediato, como un fee internacional, igual todo eso se puede hacer a nombre de la empresa. Entonces, invertimos y si necesitamos el dinero, lo sacamos. Y si no, está ganando dinero. Vamos a gestionar bien ese dinero. A seguir multiplicándolo por todos lados. Eso, qué buen dato. Yo soy full fan de Fintual y yo también. Para mí es lo mejor que hay. A mí las utilidades que me dan me encantan. Sí, todos felices. Los que compramos Nvidia y hoy día tenemos 516% de rentabilidad son los que estamos contentos. Ingrid, primero, agradecer tu tiempo. Y segundo, antes de dejarte libre, si tuvieses que dar tu mejor consejo, esa pepita de oro que uno siempre tiene guardada, a un emprendedor, ¿cuál sería? Que organicen, sí o sí, que organicen el número, que por lo menos tengan el panorama general. ¿Cuánto estoy gastando en realidad en el negocio? ¿Y cuánto tengo que vender para realmente si es rentable o no?
una de mis premisas es que tengas un negocio rentable. Y si es rentable, ¿cómo hacer para que sea sostenible en el tiempo? Y así súper páguense un sueldo, por favor. Así se lo vuelvan a invertir al negocio, pero sáquenlo y transfiéranselo a su cuenta, porque eso, créanme que les cambia el switch para seguir haciendo crecer el negocio. Ingrid, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde podemos? Porque yo creo que muchos de los emprendedores que nos ven, incluyéndome, nos sentimos muy identificados por muchos de los errores que tú comentaste. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, mira, en Instagram yo el contenido que subo más que todo es en Instagram y es Ingrid-Torres. O escriben consultora, asesora financiera y también me encuentran. Pero Ingrid-Torres, ahí soy la primera que aparezco. Buenísimo. Bueno, Ingrid, agradecerte tu tiempo. Yo creo que nos dejaste mucho contenido, nos dejaste mucho para pensar. Mañana vamos a trabajar en el Excel, que yo creo que hay muchos que lo tenemos olvidado. Todo. Mira, de verdad dicen mucho que el Excel, todo al final todo termina en el Excel. Escuchen estos días, al final todos terminamos en un Excel. Pero simplemente hagan una lista, solo lo más detallado. O sea, el detalle, la pepita de oro, como tú dices, es ser lo más detallado posible. Porque a veces dicen, ay, no, y termino con este ejemplo, es que es tan importante. Yo tuve una clienta que me contrató porque no se pagaba sueldo. ¿Ya? Y resulta que me dijo, vamos a ordenarlo porque no me pago sueldo y necesito pagarme sueldo. Resulta que sí se estaba pagando sueldo, se estaba pagando 1.200.000, estaba sacando todos los meses, pero como no se lo transfería de una, ella creía que no. Y resulta que sí se lo estaba pagando. Cuando ella se vio que realmente sí se estaba pagando un sueldo, cambió su switch, hasta sus ventas incrementaron un 30%. O sea, fue increíble. Por eso les digo, cuando realmente se registra y tienes el panorama completo, la mente se te abre y tú dices, ya, vamos a organizarnos. Y como ahí sí, hacemos crecer el negocio. Ingrid, reitero el agradecimiento por darte el tiempo de venir a compartir tanto contenido de valor con nosotros y con todos los emprendedores que nos ven. Invitarlos a seguirte en redes sociales, a darle me gusta a este video, a suscribirse a nuestro canal, porque todas las semanas vienen speakers de alto valor aquí a Casi Forrados. Nos vemos en un próximo capítulo.